Gracias. Vamos a hablar, el tema que nos tocó a nosotros es de la iglesia, con un enfoque temático en lo moral. Vamos a buscar, ahí tranquilitos, yo se lo leo. En Efesios 5, del 1 al 5, vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre de vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Cuando estaba ensamblando este pequeño mensaje, buscando referencias sobre el tema que es la iglesia, y buscando un título, le coloqué la vida de la iglesia cristiana. Entonces me vino la siguiente pregunta: ¿en el Antiguo Testamento existía la iglesia? No sé si se han hecho esa pregunta, porque nosotros conocemos que la iglesia como tal fue establecida en el Nuevo Testamento, y me quedé con esa duda y buscando y indagando a partir de lo que es el nombre. Podemos decir que el significado en griego, o la palabra en griego, es iglesia, que es convocado, una congregación de llamados. Entonces, partiendo de ese concepto, podemos ver en el Antiguo Testamento varios versículos que hablan sobre ese pueblo escogido por Dios. Vamos a hablar hoy referente en el Antiguo Testamento, conforme al título La vida de la iglesia cristiana, que se puede decir entonces que esa iglesia existía de una manera implícita, porque era sombra de lo que venía a venir. Entonces, en Éxodo 20 vemos que Dios levanta a Moisés. ¿Para qué? Para guiar o para libertar y guiar a un pueblo que Dios escogió, un pueblo separado, así como lo escogió usted y me escogió a mí y nos ha separado con un propósito. Así Dios hizo con este pueblo, ¿verdad? Cuando estaba en Egipto, lo liberta, y en el desierto Dios, podemos ver el comportamiento del pueblo. Moisés sube al monte Sinaí para recibir ¿qué? Las leyes, ¿verdad? En ese momento que él estaba en el monte Sinaí, este pueblo escogido se desesperó. ¿Qué hizo? Llama a Aarón y forman lo que es un becerro de oro para adorarle. ¿Por qué? Porque ese pueblo había adoptado costumbres paganas, costumbres que no provenían de Dios. Así como usted y yo en tiempos pasados practicamos cosas desagradables a Dios, pero gracias a Jesucristo ya nosotros no practicamos esas cosas. Pero este pueblo necesitaba pasar un proceso para comprender cuál era el camino o cómo debe ser la conducta de ese pueblo. Dios le da a Moisés los mandamientos, esas 613 mandamientos. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito? Decirle o explicarle a ese pueblo cómo iba a ser la conducta que él quería que ellos tuvieran en el día a día. Lamentablemente vemos que la conducta no era la correcta ante los ojos de Dios. ¿Por qué? La palabra dice que los atributos Dios está como atributos morales en forma de justicia, verdad y santidad. Este pueblo no lo estaba cumpliendo, y Dios sabía que el ser humano por su propia fuerza no lo va a poder hacer.
él les dio esas leyes en tablas de piedra. Más adelante, en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33, dice que va a ser un nuevo pacto. ¿Qué consistía ese nuevo pacto? Que esas leyes no estarían en tabla, se las darían en la mente y las escribiría en el corazón. ¿Por qué? Porque necesitaba que ese pueblo entendiera que era algo más que una ley escrita, que es algo más de legalista, sino había que entender en su corazón el verdadero significado, lo que quería Dios para ese pueblo, cómo se debía conducir en el día a día, en el transcurrir de ese caminar. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo había sido o cómo fue ese comportamiento del pueblo, que muchas veces vemos la palabra que hicieron los ojos ante los ojos de Jehová, por esa naturaleza caída que tiene el ser humano. ¿Qué tuvo que haber hecho Dios? Se valió de Jesucristo, su Hijo, e enviarlo a esta tierra, porque Él era el único que podía cumplir a cabalidad con esas leyes, y no solo cumplirlas, sino darle el verdadero significado a esas leyes. ¿Para qué? Para que ese pueblo de ese tiempo pudiera conducirse de una manera correcta, y ahora para nosotros, a través de su palabra, podamos entender el verdadero significado de esas leyes en nuestro corazón. Dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 48, que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino ¿qué? A cumplirla y darle el verdadero significado. Porque en la palabra, en los textos más abajo, Él dice: oíste que fue dicho, que no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Mas yo digo, dice el Señor, que a cualquiera que se enoje con su hermano, le digan eso a un fatuo, ya está incumpliendo la palabra. Entonces, dándole el verdadero significado, que no es algo escrito, no es nada más un acto físico, sino va más allá, algo espiritual. Como comentaba nuestro hermano Kenny, a veces matamos a nuestro hermano por nuestras acciones. Ahí es donde se puede ver el significado real de lo que quería el Señor Jesucristo para ese pueblo, y lo que nos trae hoy a reflexión a nosotros. Para reforzar un poco, la palabra dice que el Señor Jesucristo le comentaba, ese en el Sermón del Monte, y le decía: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que vea que codicie a la mujer del prójimo, ya adultera el nombre en el corazón. Porque eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy, que la iglesia entienda que más allá de algo en el conocimiento, sino vamos a la práctica, la verdadera interpretación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, esa era la conducta en el Antiguo Testamento de la iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando está el Señor Jesucristo presente, que le está explicando cómo debe ser la conducta de la iglesia, cómo debe ser el caminar el día a día, y vemos en los versículos que hemos leído que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, porque él está explicando cómo debe ser la vida del creyente, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada creyente va a formar la iglesia. En Éfeso tenían costumbres que eran no acordes a lo que es moralmente Dios. Como venían de ellos, había un templo donde estaba lo que era la diosa de los efesios, donde se practicaban actos inmorales. Por eso el apóstol Pablo comienza en este capítulo, les dice cómo debe ser la vida, en base a qué, a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque si tenemos un padre
que nos ama, ¿cómo es nuestra conducta? De respeto a ese Dios, a ese Padre que nos ha amado, y nosotros demostramos ese amor. ¿Cómo nos vamos a demostrar? Como imitadores de Dios, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén. 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 Entonces, la palabra de Dios está indicando hoy que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos? Porque cuando hay amor, no va a haber en la iglesia fornicación, inmundicia, avaricia. Es más, no debe ni nombrarse, no debe existir eso en la iglesia del Señor. Lo dice su palabra. Debemos dar, como dice el versículo más abajo, acciones de gracia. Gracias, ¿por qué? Por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por las bendiciones. Gracias por el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a morir por nosotros, porque Él sabía que nosotros, por nuestra propia fuerza, no íbamos a lograr cumplir las leyes, pero a través de nuestro sacrificio, del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y la venida de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de separarnos del pecado, porque tenemos todavía ciertamente de esa conducta del pecado. Pero ¿qué sucede? Que ya nosotros no practicamos esas cosas, nos apartamos gracias a ¿qué? A la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y al poder de su Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, ayudándonos a esforzarnos cada día más de ser mejores personas, abundar en el amor para no ofender a mi hermano y poder tener lo que es una iglesia sana. Buscar el verdadero significado de la palabra, o darle el significado correcto a la palabra de Dios, a esa sana doctrina, para que podamos andar en amor. Dice la palabra en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La palabra dice que sé santo porque yo soy santo. Amén. Actualmente podemos ver, lo comentó nuestra hermana Mili, que a través de las redes sociales podemos ver muchas cosas que está cometiendo la iglesia actual, ¿verdad? Cosas inmorales que no vale la pena tocar en este tema, pero sí debemos tener la conciencia de que muchas veces el liderazgo tiene parte en ese aspecto, porque la palabra de Dios en Hechos 20, el apóstol Pablo le dice a los líderes de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de lo que le dan a su oveja, porque muchas veces la responsabilidad o en parte es del liderazgo, porque de lo que nosotros alimentamos a la iglesia, ese es el comportamiento que va a tener la iglesia ante el mundo. Para concluir, el Señor nos insta hoy a amar. Hemos visto el comportamiento de la iglesia del Antiguo Testamento hasta la actualidad, y que está demandando hoy el Señor: amor. Amor hacia el prójimo, amor hacia nuestros hermanos. La palabra de Dios dice que si no amamos a nuestros hermanos que los tenemos aquí mismo, ¿cómo podemos amar a Dios? Y la única forma, o la única evidencia en donde podemos decir que amamos a Dios es cuando amamos verdaderamente a nuestros hermanos. Muy importante, todas acciones traen consecuencias. La palabra de Dios dice que con estas acciones que cometan esas acciones, dice todas esas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios ni de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a buscar ¿qué? Una iglesia santa, una iglesia sin manchas, sin arrugas ni cosas que se la asemejen. Que el Señor le bendiga. Amén.